Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, diciendo: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio hoy nos propone meditar sobre la vocación, aquella vocación de los primeros apóstoles. Pero para entenderla hay que ver cómo ocurrió, cuál era el contexto. El Señor había empezado ya a evangelizar antes de encontrarse con ellos. Dice que empezaba en Galilea a proclamar el Evangelio de Dios diciendo: «Se ha cumplido el tiempo, ha llegado la hora». Él había estado 30 años esperando ese momento. Ya había llegado la hora. Una hora de descuento, porque él sabía lo que le iba a ocurrir 3 años más tarde y sabía que tenía solo 3 años, poco tiempo. En este contexto él lo que hace es pedir ayuda. Él era Dios, es Dios, pero tenía que hacer una tarea de un hombre, de un Dios hombre. Es decir, él estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén, no estaba en Tiro o en Sidón, no estaba en la Decápolis. Si estaba en Cafarnaúm, no estaba en Betsaida. Necesitaba ayuda. Eso es lo primero que hay que entender. El Señor pide algo porque necesita eso que está pidiendo. Segundo, Él habla a personas que aman a Dios. Tanto Simón como su hermano Andrés, Juan o su hermano Santiago y los demás que vinieron eran creyentes, eran buenos creyentes judíos, posiblemente eran discípulos, o alguno de ellos al menos era discípulo de Juan Bautista. Es decir, eran personas que querían seguir al Señor, que querían hacer la voluntad de Dios en su vida, que no se planteaban qué tengo que hacer o qué me apetece hacer o qué me gustaría hacer con mi vida. San Pedro estaba casado. Por lo tanto, él ya tenía una vida organizada, tenía su propia barca. Los otros dos, Santiago y Juan, eran hijos de alguien que tenía barca o barcas, porque dice el Evangelio que dejaron a su padre con los jornaleros. No era gente que estaba haciéndose preguntas, sino que eran creyentes dispuestos a hacer la voluntad de Dios en su vida, la que Dios quisiera, no la que ellos hubieran elegido o querido. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo amo a Dios. Por lo tanto, 2 condiciones. Cristo necesita ayuda y habla a personas ya dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Tercera cosa. El Señor presenta la vocación como un don, como una necesidad para ayudarle, pero también como un don. Y se lo dice claramente de una forma muy bonita. Está hablando a gente que tiene una misión. Ya están trabajando en eso, son pescadores. Y le dice a San Pedro: vas a ser pescador de hombres. Vas a ser pescador de hombres, ya está. Bueno, aquí estás en el lago. Estos peces sirven, los que pescas sirven para sacar adelante tu familia. Naturalmente que haces el bien siendo pescador. Estás alimentando a una serie de personas, los obreros que tienes contratados, sacando adelante a los tuyos, pero luego también
alimentando a otras personas que comprarán tu pescado. Estás haciendo un servicio, un don. Es una buena cosa lo que estás haciendo. No te he sacado del crimen. A alguno le sacará del crimen más tarde, a San Mateo, del robo. Estás haciendo las cosas bien. No tengo nada que reprocharte, pero yo te pido que hagas una cosa aún mejor. Esto es lo que hay que entender, estas tres características. Cristo pide ayuda. ¿A quién? A personas que quieren hacer la voluntad de Dios en su vida, personas que aman a Dios, y lo que les pide es bueno para ellos, aunque tengan que renunciar a algo. Renuncian a algo para una cosa mejor. Si no entendemos estas tres características de la llamada de Jesús a los primeros apóstoles, no entendemos en qué consiste la vocación. Cuando hablas con un joven católico, claro, no vas a proponer esto a un joven ateo, ¿vale? Un joven católico, que todavía los hay, afortunadamente, de una familia católica o una persona que se ha convertido. Cuando hablas a un joven católico de los que van a misa, yo conozco muchos, él se plantea, cuando tú le planteas la vocación, oye, ¿tú has pensado hacerte sacerdote? Él se plantea eso como una opción que le tiene que gustar o apetecer, ¿no? Bueno, he pensado hacerme médico, he pensado hacerme abogado, he pensado hacerme ingeniero, es una opción, una cosa más. Cura, arquitecto, o la vida te lleva a ser barrendero, que también es una profesión igualmente digna, aunque ganes menos dinero. Ese no es el planteamiento correcto. Primero, vuelvo a repetir, a ti, que tienes todavía la posibilidad, porque San Pedro dejó a su mujer para seguir a Jesús. Hoy en día eso no está permitido. Pero a ti que tienes la posibilidad aún, tú has escuchado al Señor pidiendo ayuda. Quizá no lo has escuchado pidiéndote ayuda, pidiéndote a ti ayuda. ¿Has escuchado al Señor pidiendo ayuda? Ah, no, pero no, yo no he sentido nada. Pero, hombre, tienes ojos para ver y oídos para oír. No habrás escuchado una voz de Dios como la escuchó San Pedro, deja la barca y vente conmigo. Si lo hubieras escuchado seguramente te daría lo mismo, pero no has escuchado esa voz. Pero es que ¿acaso no ves la necesidad que hay de sacerdotes? Hay la misma necesidad de sacerdotes, de gente que evangelice, que se dedique a hablar de Dios, del amor de Dios y del amor a Dios, del agradecimiento. Hay la misma necesidad de estas personas que de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, o esa tarea que tú vayas a hacer despachando en un supermercado o barriendo las calles. Porque, repito, todos son trabajos dignos. Bueno, todos los trabajos que son dignos, no me refiero criminal o secuestrador. ¿Has escuchado? ¿No te das cuenta de la necesidad que hay? Por lo tanto, darte cuenta de esa necesidad ya es escuchar la voz de Jesús, que dice, ayúdame, ayúdame. La mies es mucha, los obreros son pocos, ayúdame. Segundo, ¿de verdad Dios, Cristo, es el primero en tu vida o no? ¿O Cristo es, repito, estoy hablando para jóvenes católicos, Cristo es algo que está ahí? Sigues yendo a misa por tradición, pero Cristo no es lo primero en tu vida, no es el primero en tu vida. Pero si lo es, si de verdad para ti Cristo, Dios es importante, entonces la pregunta no es ¿qué voy a hacer con mi vida? Sino la pregunta es ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? Veo que hay necesidad, la veo, es evidente que hay necesidad de sacerdotes, es evidente. Veo que Dios está pidiendo ayuda, quizá no pidiéndome ayuda en el sentido de que no me ha hablado a mí con una voz que he sentido fuera de toda duda, pero está pidiendo ayuda. Y yo quiero hacer lo que Dios me pida. Hace falta personas que se dediquen a evangelizar. También a ayudar a las personas necesitadas.
Pero, en primer lugar, a evangelizar, porque eso fue lo que Cristo hizo. Y tercero, ¿no te das cuenta que es mucho más importante, sin desmerecer ninguna profesión ni ningún trabajo? Pero es mucho más importante ser pescador de hombres que pescador de sardinas. Y no, repito, no quiero ofender a los que pescan sardinas, que además es un trabajo noble y muchas veces muy arriesgado. Pero evangelizar es más importante. Lo dice Jesús. Ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Pero yo quiero ser médico, suponiendo que tú puedas ser médico, porque no es que todo el mundo que quiera ser médico llega a médico. Yo quiero ser médico. Está bien, es una profesión extraordinaria. ¿Quién no necesita un médico y un buen médico? Vaya gran profesión que hay. Pero en esa profesión, suponiendo que lo hagas todo bien y que al final no te contamine el deseo de ganar dinero en lugar del deseo de servir a la gente, en esa profesión vas a curar los cuerpos. Es imprescindible, necesario que haya buenos médicos. Pero, ¿y las almas? ¿Quién las cura? Porque hay mucha gente sana. Más pronto o más tarde todos pasamos por el médico, aunque no sea más que al final de nuestra vida. Hay mucha gente sana y sin embargo tiene el alma mal. Lo estamos viendo. Estamos viendo cuáles son las consecuencias del pecado en los jóvenes. Lo de la pandemia ha servido para ponerlo de manifiesto. ¿Hasta qué punto la falta de Dios está haciendo daño no solamente a ellos, sino a toda la sociedad a través de ellos? Hay mucha gente que tiene dinero y que está bien en su empleo y sin embargo no conoce a Dios y se destruye a sí mismo, destruye a su familia, va de unión sentimental, por decirlo de una manera cursi, a unión sentimental. ¿Cuántas lleva en su vida? ¿Con cuántas parejas ha convivido? ¿Cuántos hijos incluso ha matado con el aborto o con la píldora o con otras formas de anticoncepción? Esa gente no necesita dinero ni para comer, ni siquiera médico, porque están en una edad en la que son sanos y fuertes y llenos de soberbia. Es mucho más importante, lo digo claramente porque lo dijo Jesús, es mucho más importante ser evangelizador que incluso hacer una tarea tan noble como la de ser médico, que considero que después de ser evangelizador es la tarea más importante. Por eso, el Señor necesita ayuda. La necesita de verdad. Es evidente que la necesita. Y pide ayuda a sus amigos. Pide ayuda a los que creen en Él, a los que quieren amarle, a los que han puesto a Dios en el primer lugar de su vida. Necesita ayuda y te pide ayuda. Y te pide ayuda para algo bueno, para lo mejor. Te pide que pagues un precio, por supuesto. Pero ayudar a alguien siempre supone pagar un precio. Si das una limosna, significa que pierdes el dinero que das. Si pasas un tiempo acompañando a alguien que está solo, estás perdiendo ese tiempo para hacer algo que va a beneficiar a alguien, pero a ti no te va a reportar, a menos aparentemente, ningún beneficio. Solo que después resulta que ese precio que pagas es devuelto con creces. Lo dijo el Señor. Que deja su casa, su tierra. El Señor dijo su mujer, su familia, sus hijos, sus futuros o posibles hijos, por amor a mí, recibirá 100 veces más. En la tierra, dijo, en la tierra. Con casa, con amigos, con hijos espirituales. Y después la vida eterna. Por eso, hoy, en nombre de Cristo, que pidió ayuda y encontró ayuda, hoy yo vuelvo a repetir las mismas palabras del Señor. Deja tu casa, sigue al Señor. Él te hará feliz y a través tuyo, Él a través tuyo hará felices, ayudará a muchísimas personas. Y esto es lo más grande y lo más importante que puedas hacer con tu vida. Que así sea.